Bueno, pero vamos con un nuevo vídeo, miércoles 20 de enero, con bastantes cuestiones de comentar y hay que empezar hablando del anuncio realizado hace ya unas cuantas horas, la oficialización del próximo Viva 24, Festival de Vox, 18 y 19 de mayo en Vistalegre, esa convención de patriotas europeos, como ha anunciado Santiago Abascal en un vídeo, en una publicación publicado en Twitter. Va a ser sin duda el inicio de la campaña de las elecciones europeas, en esta triple cita electoral que tenemos prácticamente consecutiva: 21 de abril vascas, 12 de mayo Cataluña, 9 de junio europeas, pues una semana después de las elecciones catalanas, este Viva 24, 18 y 19 de mayo en el Palacio Vistalegre de Madrid, como apertura, como inicio de precampaña y campaña electoral europea, con presencia, por supuesto, de líderes internacionales, con la presentación del programa político que va a llevar Vox en esta campaña europea, que bueno, al fin y al cabo yo creo que todos ya somos muy conscientes y sabemos perfectamente qué políticas se defienden, que son las políticas de las naciones libres y soberanas, es decir, una Unión Europea distinta, una Europa diferente a la Europa que defienden todos los progres, todos los globalistas, todos los burócratas de la Agenda 2030 del PIN multicolor, que llevan todos en la camisa y la americana. Pues ya habrá discursos, conferencias, encuentros, zona comercial, zona gastronómica, etcétera, etcétera. Es cierto que no tiene nada que ver con el Viva 21 y el Viva 22, porque hay menos cosas, es más pequeño, no es al aire libre, es en un recinto cerrado, pero bueno, Viva 24 ese fin de semana como pistoletazo de salida de la apertura de precampaña y campaña electoral. Y bueno, por supuesto, no hace falta decirlo, porque obviamente ya sabéis que ese fin de semana evidentemente estaré en Madrid, estaré en Vistalegre, estaré en ese Viva 24, así que cualquiera que vaya a estar y quiera saludarme, por supuesto, podrá hacerlo, como ya pudo hacerlo en el Viva 21 y en el Viva 22, ¿no? Y bueno, como siempre explicamos, por supuesto, la importancia de estas elecciones europeas que tenemos el próximo domingo 9 de junio, y he leído un tuit muy bueno de Jorge Buxadé que ha publicado esta mañana, Jorge Buxadé, líder de Vox en el Parlamento Europeo, ¿no? Que decía cosas importantes que debemos recordar, ¿no? En primer lugar, que Europa sufre una invasión inmigratoria, que yo creo que, bueno, simplemente hay que mirar las imágenes, ver cómo está España, ver cómo están muchos países de Europa, con las gravísimas consecuencias que todo esto implica. Y como todo esto lo defienden los partidos precisamente del PIN multicolor, todo esto lo defienden los partidos de la Agenda 2030, todo esto lo defienden los partidos burócratas y globalistas frente a las políticas patriotas y sensatas y de sentido común y de proteger nuestras fronteras, nuestra integridad, nuestra seguridad y por lo tanto nuestra libertad. ¿Qué más cosas decía Buxadé en Twitter? Que vivimos en un estado de terrorismo desinformativo. Ya sabemos que los grandes medios de comunicación, por supuesto, simplemente sirven para engañar, para manipular al personal y no para contar las noticias realmente importantes, lo que ocurre día a día. Por ejemplo, ¿en cuántos medios de comunicación, en cuántos grandes medios de comunicación habéis visto que ayer martes y hoy miércoles se está celebrando el juicio en la audiencia provincial de Santander con esta manada de... hay 3 africanos y un sudamericano que agredió violentamente a una joven el pasado verano de 2022? No lo habéis escuchado en ningún gran medio de comunicación. ¿Sabéis por qué? Porque no son españoles, porque son extranjeros. Si fueran españoles, como ocurrió hace un montón de años en Pamplona, pues ya se sabría, yo qué sé, pues la marca de calzoncillos, la talla del pie, equipo de fútbol al que son aficionados, dónde viven, quiénes son sus familiares, qué es lo que hacían. Claro, en este caso, como son extranjeros, pues ninguna noticia, ninguna información. Por cierto, ¿en cuántos medios de comunicación habéis escuchado, habéis leído sobre ese marroquí que acabó con la vida de un anciano en Vícar, de 70 años, Vícar, municipio de Almería, el pasado domingo? En ninguno. Claro que vivimos en un estado de terrorismo desinformativo, como bien explica Jorge Buxadé. ¿Qué más dice Jorge Buxadé en Twitter? Por supuesto que el bipartidismo nos ha traído hasta aquí. Bipartidismo o régimen del 78 es más de lo mismo. Puigdemont a prisión, no amnistiado, como quiere Pedro Sánchez. Ceuta y Melilla españolas, no marroquíes, por mucho que quiera Mohamed VI y su súbdito Pedro Sánchez. Gibraltar español, por supuesto, sigue siendo una absoluta anomalía que en territorio nacional haya una colonia, en este caso británica. Que el bien común, por supuesto, que no son las élites. El bien común es defender la unidad de tu patria, es defender la seguridad, es defender la libertad, es decir, cosas que realmente no tenemos ahora mismo en España. Y por supuesto hay que derogar el Pacto Verde Europeo y Ursula von der Leyen, que es Lady Devastación, sí, la líder del Partido Popular Europeo, que lo único que busca es la destrucción
de absolutamente todo, ¿no? Y como siempre decimos, el trabajo que ha hecho esta legislatura en Vox en Europa es muy bueno y es el único partido en España que se opone a las políticas radicales de la Agenda 2030. Todos los demás están con el pin multicolor, de ahí la importancia de las elecciones al Parlamento Europeo del próximo domingo 9 de junio. No solamente lo que pase en España, lo que pase con cualquier país, por supuesto, de la Unión Europea, pero ya que estamos en España, específicamente la importancia de los resultados que tengamos aquí en España en las elecciones al Parlamento Europeo del próximo domingo 9 de junio y como la única opción votable, por supuesto, por ser la única alternativa, evidentemente es Vox. En el último sondeo publicado para el Parlamento Europeo, pues a Vox le dan un 10,4% de los votos. Por supuesto, es muy insuficiente, habría que estar mínimo en torno al 15%. De hecho, en condiciones normales, Vox tendría que ganar las elecciones al Parlamento Europeo si los españoles votasen un poquito con la cabeza y hubiese un poquito de sentido común y seriedad a la hora del voto y no comportarse como aficionados de fútbol, que es lo que hace el votante medio del PP y el votante medio del PSOE. Yo sé que mucha gente, claro, que va a votar al PP en las elecciones europeas. Ese Partido Popular que también tiene el pin de la Agenda 2030, ese Partido Popular que defiende todas las políticas globalistas radicales de esa agenda ideológica radical, de apertura de fronteras, acabar con la soberanía, defender la cultura de la muerte, del aborto y la eutanasia, que entre todo el mundo sin ningún tipo de control, viva el campo marroquí, fuera el campo español, etcétera, etcétera. Y ya está bien esta puñetera vergüenza, y ya está bien esta puñetera broma. Sí, Vox crecería en las elecciones europeas respecto a las últimas de 2019, por supuesto, eso es positivo, pero es insuficiente. Hay que sacar muchísimo más porque es la única alternativa en España. Los patriotas, aquí Vox y cualquier partido parecido al nuestro en el resto de países de la Unión Europea. Hoy que hemos tenido el dato de Chega en Portugal, que al final, por cierto, acaba con 50 diputados. Sacó 48 escaños, quedaban los 4 diputados del extranjero por repartir y se ha llevado 2 Chega, 1 Alianza Democrática, 1 el Partido Socialista. Sí, Chega ha sido el partido más votado tanto en Europa como en el resto del mundo. Hay 4 diputados que Portugal siempre reparte del voto extranjero. 2 diputados de Europa, 2 diputados del resto del mundo. Bueno, pues Chega ha ganado entre los portugueses que viven en otros países de Europa y entre los portugueses que viven en el resto del mundo, principalmente porque obviamente cuando estás fuera de tu país no recibes la propaganda y la manipulación de los medios de comunicación de tu país. Por eso Vox siempre saca tan buenos resultados del voto cera, del voto extranjero, pues porque hay mucha gente española, bueno, en este caso pues fuera de España, pero que le importa a su país y que por eso vota en las elecciones, que claro, no recibe la manipulación de Susana Griso, de Jiménez de los Santos, desde la cadena COPE, La Sexta, Lo País, y vota con mucha sensatez, con mucho sentido común y con mucha libertad, y por eso Vox saca tan buenos resultados, obviamente, en las elecciones, en este caso vamos, en el voto cera, en el voto extranjero, ¿no? Como digo, Chega al final se queda con 50 diputados en el Parlamento portugués por recibir esos 2 de 4 diputados, en este caso extranjeros, y bueno, los patriotas, ¿no? Que no paran de crecer en toda Europa, sin duda el avance del patriotismo es imparable. Hay que asaltar el Parlamento Europeo con los partidos del Grupo ECR, con los partidos del Grupo Identidad y Democracia y aquí, por supuesto, en este caso con Vox, sacando los mejores resultados posibles. ¿Hay una fortaleza en los sondeos al Parlamento Europeo? Sí, pero hay que sacar muchísimo más. Al igual que ir a sacar más en Cataluña, hay que ir a meter un diputado más en el Parlamento Vasco. Hay que trabajar para seguir creciendo, para seguir defendiendo las políticas del sentido común. Que luego la gente es como es y vota a los partidos corruptos de siempre, a los partidos ladrones de siempre, a los partidos mentirosos de siempre, a los partidos manipuladores de siempre, a los partidos que arruinan, que llevan arruinando 40 años. Bueno, pues ¿qué se le va a hacer? Poco se puede pedir, pero al menos darlo todo hasta el final. Bueno, lo dicho. Viva 24, próximo fin de semana, 18 y 19 de mayo, una semana después de las elecciones autonómicas de Cataluña, Palacio de Vistalegre de Madrid, por supuesto. Ahí nos veremos. Hasta luego.